Muy buen día para todos. Espero que todos se encuentren bien en este momento que nos toca vivir, que estén bien de salud. Bueno, los que no estén bien, igualmente estamos por venir. El motivo, este es un taller que venimos trabajando en el CPI, con la representada que tenemos de Stahl. Y bueno, quizás es un buen momento como para masificarlo a todos los usuarios que tenemos. Bueno, yo como me presenté, mi nombre es Mario Reyes. Tengo un medio hermano que quizá lo conocen, mellizo, muy parecido, por los que no me conocen, para darle una referencia de quién soy. En el equipo Stahl, que amablemente ahora está participando, es Gabriel Manusa, el ingeniero Alejandro Marín y Mauro Escolis. Los cuatro pertenecemos al equipo Stahl dentro de CPI. Los cuatro estamos disponibles para las consultas que puedan realizar por este producto o por tantos otros que tenemos dentro de la línea de Stahl. Doy un paneo, una pequeña presentación de lo que es Stahl. Stahl es una empresa alemana, una empresa familiar que tiene más de 140 años ya en el rubro. Cuenta 3 fábricas en Alemania, una fábrica en Holanda, otra fábrica en Noruega y otra más en Inglaterra. Después tiene 2 centros de armado de equipos en India y en Houston, y obviamente un batallón de subsidiarias con la representación y con la misma marca dentro de distintos países. Nosotros, CPI tomó la representación hace más de 2 años. Yo empecé a trabajar hace más de 2 años. Vengo en el rubro, tengo una experiencia de un poco más de 20 años ya. Y bueno, espero poder ayudarlos con la información que vamos a ver ahora. El sumario que tenemos para esta presentación. Acá me está aclarando algo mi compañero, es importante. Cualquier consulta que tengan, por favor, escríbanla. Si no la puedo ver yo, la verá Gabriel, que está trabajando como moderador. Así que siéntanse libres de consultar, y si es algo que podemos responder en el momento lo haremos, si no, quedará para la terminación de la presentación. Pero, por favor, esto es una charla, es un ida y vuelta de información, y desde ya que siempre es importante contar con la información del usuario, con la persona que está trabajando en el campo. Es súper importante tener ese ida y vuelta como para también uno ayornarse sobre el conocimiento que ustedes tienen. Siéntanse libres de consultarnos. El sumario de este taller o esta charla que tenemos, vamos a abordar la solución de luminarias de LED desde los conceptos básicos de iluminación y sobre el comportamiento del LED en luminarias para áreas clasificadas. Después vamos a repasar las diferencias sustanciales que tiene el LED con las lámparas de bulbo. Y para cerrar con los últimos 2 puntos, vamos a ver la solución de luminarias según la clasificación de la zona, y vamos a ver algunas características a considerar, y terminaremos viendo la gama de nuestra solución de luminaria. Bueno, en esto
¿De qué se trata en el primer punto? Tecnología LED en luminarias para áreas clasificadas. Esto básicamente es el usuario que pueda ver bien, que tenga un buen índice de reproducción, que esté bien indicada las salidas, que pueda diferenciar salida de gases, de fluidos con una buena iluminación. Es algo vital, ¿no? En el área de procesos se encuentra con iluminación muy cálida, los trabajadores se sienten más cansados, quizás un poco más agotados, con luz fría quizás se sienten más activos, tienen mejor rendimiento. En esto es importante diferenciar bien los colores dentro del proceso. En un proceso, saber diferenciar si hay humo, si hay presencia de fuego, es primordial. La normativa de los colores, temperatura, cantidad de luxes en los espacios, etcétera, es algo que vamos a estar repasando en esto. Bueno, en esto vamos a hacer un repaso rápido, pero no por eso un tema que es menor. Flujo luminoso y luminancia. Flujo luminoso nos indica la cantidad de potencia lumínica que emite el equipo hacia todos lados y su sigla es LM. La luminancia es el flujo luminoso por unidad de superficie. Según el área de trabajo, la norma determina la cantidad de lux que debe tener, si es para procesos en área de trabajo de procesos, si es de caminos, tienen distintos luxes, pueden ser entre 100, 150, 200, 250, según el área del proceso. Color, el color, la temperatura de color correlacionada, el CCT. Es un sistema que relaciona el tono del blanco con el tono de luz blanca de una fuente de referencia, cuando se calienta a una temperatura particular en grados Kelvin. Esto hace referencia al color que percibimos al ver la fuente de luz. Nosotros en esta tabla vamos a notar que la tonalidad va del rojo al azul intenso. Generalmente en este tipo de luminarias podemos trabajar con una luz cálida, que como se los vine diciendo y como se los voy a seguir hablando en la presentación, quizás es una luz particular. La luz fría a partir de los 4.000, 4.500 grados Kelvin es la que debería ser para una unidad para procesos. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en esta presentación. El otro punto importante a tener en cuenta es el CRI, que es el índice de reproducción cromático. Mide la capacidad de representar con precisión el color de los objetos iluminados. Por ejemplo, que también vemos los objetos, eso nos da el CRI. Por ejemplo, el Sol tiene el CRI igual a 100. En esto nosotros podemos medir de 0 a 60 como un color, un CRI bajo, pobre, que generalmente las lámparas de sodio de alta presión están en 25 o en 30 CRI. Medianamente bueno entre 60 y 75, las lámparas de mercurio halogenado, algunos equipos de LED, y de 75 a 100 es un excelente CRI. Las lámparas incandescentes, las halógenas, ya hay LED que pasan los 80 CRI. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo vemos en una calle iluminada con vapor de sodio en el lado izquierdo y en el lado derecho
con luminaria de LED con un CRI de por lo menos 70. En la luz cálida de sodio en un índice de producción cromático de menos de 25. Y el del lado derecho no menos de 70. Esto nos lleva a diferenciar que cantidad versus calidad no es lo mismo. Si bien es muy probable que tengamos muy buena cantidad de flujo luminoso de la lámpara de vapor de sodio, no es lo mismo que la calidad de la lámpara de LED con menor flujo luminoso, pero con un CRI más alto. Bueno, otro de los puntos, eficacia luminosa. La eficacia luminosa de una fuente de luz es la relación existente entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz y la potencia de consumo de la luminaria. Esto de la eficacia, mientras mayor sea la eficacia, mejor será la lámpara. Y por consiguiente, mayor será el ahorro económico. Nosotros ya tenemos equipos que tienen eficacia de 140 a 145 lúmenes por watt. Y esto lo pongo a consideración, lo traslado. ¿Dónde vemos esto en una luminaria? Es en el datasheet. Y en el datasheet ahí nos informa qué diferencias tenemos, cómo encontramos. Por ejemplo, el equipo de colgar 6050 nuestro tiene un CRI de mayor a 80. Tiene un color de temperatura de 5000 grados Kelvin, con luz fría. Y en sus varias versiones nos da el flujo luminoso y la eficacia que tiene la luminaria. De 20 tenemos 2000 lúmenes y una eficacia de 123 lúmenes por watt. Y si vamos al último, el de 80, estamos hablando de la versión del vidrio claro. Tenemos un flujo luminoso de 8700 lúmenes y una eficacia de 112, 113. Después tenemos la versión con el vidrio mate, esmerilado. Pero, en fin, en esto nosotros, en el datasheet que le puede dar Stahl, lo puede informar respecto de estos puntos que no son un tema menor. Lo mismo pasa, puse otro ejemplo más, que es una luminaria lineal de zona 2, con difusor o sin difusor. Entregamos luminarias de 5700 grados Kelvin que tienen un CRI superior a 70 y el flujo luminoso sin el difusor puede entregar 3400 o 6800 lúmenes y puede tener una eficiencia de 121 o 131 lúmenes por watt. Ahora estos equipos, más adelante, pero ya tenemos una potencia superior que llega a los 8000 lúmenes. Esto entramos en lo que es el LED, ¿no? En la tecnología del LED en luminaria. El LED, cortito y al pie, semiconductor de estado sólido, la fuente de luz más pequeña disponible, muy eficiente, llega hasta 200 lúmenes por watt, CRI ya pasa a los 80, encendido instantáneo, soporta climas extremos, hasta un 30% más eficiente en el ambiente más frío, o sea que se puede extender su vida útil en ambientes más fríos. Este es un punto en el cual es importante chequear, porque es lo fundamental que tiene el LED y es quizás a dónde vamos en este primer punto de esta charla,
por qué la tecnología LED, luminarias para áreas clasificadas y el por qué de ver esto, ¿no? El LED de por sí es disipa temperatura, no hacia arriba, pero sí hacia abajo. Hoy en día la fuente más eficiente, bueno, perdón, el LED produce un calor, un haz y una grande cantidad de calor en la parte trasera, que se puede ver acá, que es el punto de unión. El sistema consiste en una buena disipación térmica. En esto es fundamental, la disipación térmica, que es lo que le va a dar vida útil al LED. Sin disipación o con muy poca disipación, pierde la vida útil y pierde enormemente su vida útil. El punto T, o el punto de unión T, es la ubicación que determina el código de temperatura, la clasificación T del diodo. Y acá es uno de los puntos que quería mostrar respecto de la disipación. Nosotros en nuestras luminarias, lo importante es la disipación, y sobre todo en potencia, en luminarias de potencia. No existe, no hay, existir existe, pero no es lo que corresponde. Luminarias que puedan disipar altas temperaturas en potencia sin tener una buena disipación. Puede existir, pero de ninguna manera puede tener vida útil. Fíjense, nosotros en los proyectores, que llegan de 120 watts hasta 210 watts, tenemos en la parte posterior todo un panel de disipación que tiene por lo menos 40 centímetros. ¿Sí? También tiene parte de disipación que se ve acá abajo, los drivers junto al cuerpo del equipo. Lo mismo pasa con el equipo de colgar. El equipo de colgar es todo un aro de disipación, más toda la parte del aluminio en sí, que es parte de la disipación, tanto del LED como del driver. En el caso del equipo de sonados es exactamente lo mismo. Tiene fuentes de salida para circular el aire, a pesar de que son IP68, y eso hace que pueda disipar temperatura. Esto, en la disipación, entrega la información, en nuestro caso entregamos la información de la vida útil. Nosotros, en el caso de los equipos, acá puse un caso del proyector y de un equipo lineal. En el proyector nosotros llegamos hasta 100.000 horas en 45, más de 45 grados, igual o a 45 grados. El equipo que es, ustedes lo estaban viendo, es pura disipación. El L ya llega a 90, no es de 70, llega a 90. Lo mismo pasa con el equipo lineal. Nosotros en 40 grados tenemos 100.000 horas. En 45 ya pasa a 80.000 y en 60 baja a 50.000 horas. Pero esto que está tabulado, que se muestra, es fundamental en la información que recibe el cliente. En muchos casos se comenta, se dice más de 60.000, más de 70.000, 100.000 horas, pero en ningún lado está especificado o se muestra la vida útil del equipo según la temperatura. Es algo que en todos los equipos de STAL figura. Tecnología LED en luminarias. ¿Por qué? ¿Por qué el LED? Porque es saludable al medio ambiente, sin contenido de mercurio, ni UV, ni R, una muy menor marca de carbono, menores costos de energía,
mayor eficacia y eficiencia de iluminación, utiliza mucho menos energía que las fuentes de iluminación tradicionales, menos tiempo de inactividad por mantenimiento. Estamos hablando de 100.000 horas, que estamos hablando, si uso 24 horas seguidas, son 10 años, y en el caso de 12 horas, son 20 años. Esto de ninguna manera, con esto queremos decir que el equipo va a durar 20 o 10 años, que en muchos casos lo puede pasar, pero obviamente también tiene que ver en el ambiente que se encuentra. A pesar de eso, ya en una planta de procesos, en una petroquímica, en una refinería, en una cerealera, pasar 10 años, 20 años con un equipo no es un tema menor, no solamente por el mantenimiento, sino por el valor del equipo. Obviamente, el valor quizás ya no, pero quizás es un poco más arriba de un estándar de un equipo normal, pero esto sin recibir mantenimiento, en 3, 4, en 5 años, ya por los costos de mano de obra para el mantenimiento de las plantas de proceso está recontrapago. Estos equipos son perfectos para entornos exigentes, resistencia en estado a vibraciones, a golpes. Esto es importante en lo que es, por ejemplo, en equipos de perforación, en plataformas offshore, en áreas de proceso. Todos los equipos nuestros son IK10. Encendido instantáneo, fuente de luz bidireccional sin uso de ópticas externas, que también las tienen y se pueden usar, pero no tiene pérdidas la lámpara, o sea, el LED no tiene pérdidas. Se enfoca y va hacia donde uno lo enfoque. Encendido instantáneo, arranque en frío con capacidad a menos 40 grados, en algunos casos llega hasta menos 55, sin degradación de flujo luminoso. Esto es parte de lo que es la tecnología LED para los equipos en áreas donde hay procesos, en áreas clasificadas. Bueno, pasamos al segundo tema, el de lámparas convencionales versus LED. Esto en realidad es un tema ya que quedó medio en el pasado, porque ya el uso de LED está masificado, pero no está mal repasar cuáles son las diferencias por el cual el uso del LED es algo superador al uso de una lámpara convencional. Yo acá puse un gráfico solamente tomando una lámpara de vapor de sodio y una lámpara de mercurio halogenado. En lo que es tubulares, ver el consumo. El consumo de 70 o hasta 400, ven en las columnas de LED lo bajo en el consumo. Fíjense en 400, que en realidad no son 400, son más de 450 watts en una lámpara de mercurio halogenado. Ese equipo trabaja a 120 watts de consumo en el LED. Es mucha la diferencia. Y en fluorescentes, en lo que es lineal, ya también es bastante. En un equipo de 2x36, que son 60 y pico de watts, el equipo de LED consume 22 watts. Es una tercera parte. Lo mismo pasa con el equipo de 2x58. Ya en esto de los lineales entramos de 22, 44 a 50 watts y ya estamos llegando a los 8.000 y pico de lúmenes en un equipo lineal. El otro punto, la vida útil en lámparas convencionales no llegan, pueden pasar los 30.000 lúmenes, perdón, las 30.000 horas. En un equipo de LED ya llega a los 100.000
ya llega a las 100.000 horas, por lo menos, quizás 70.000, 80.000 horas, 100.000 en muchos casos. Esto es el estándar de la industria ya. Eso posiciona el LED junto a las lámparas de inducción como la tecnología de iluminación más duradera, muy por adelante de los demás equipos, de demás lámparas. Es otra comparación que también la vimos anteriormente con la imagen de una calle, ¿no? En lo que es cantidad versus calidad. Nosotros en una lámpara de mercurio o una lámpara de vapor de sodio que consume 130, 208, en LED consumimos 60 watts. El CRI de una lámpara de vapor de sodio es de 22, 25. El CRI de una lámpara de LED es de 80, más de 80. El encendido, el tiempo de estabilización, el reencendido. Estamos hablando en LED de instantáneo contra 5 segundos, 3, 5 minutos para que se estabilice la iluminación. La vida útil, 24.000, 15.000 contra 80.000 o 100.000 horas. Acá ponemos vapor de sodio y LED. Insistimos con una planta de proceso o en interior de una celda. El CRI es lo que nos da claridad de los objetos en esta planta de proceso. La luz amarilla no nos deja bien ver si hay humo, si hay fuego, no deja distinguir los colores. La diferencia es abrumadora y el CRI, insisto, vapor de sodio 22, 25 contra más de 80. Otro tema que también lo venimos hablando, la eficiencia y la eficacia del dispositivo. La eficiencia, la relación entre los lúmenes totales que salen del dispositivo y los lúmenes totales productos inicialmente de la fuente de luz. Acá en la bombilla, las lámparas emiten luz para todas las direcciones y esta luz se controla mediante reflectores, refractores, y el resultado es una pobre eficiencia de utilización respecto del LED. El LED dirige la luz hacia donde necesita, sin el uso de ópticas, también se le pueden sumar ópticas, con alta eficiencia. Las luz de LED dan directa, no necesitan elementos ópticos y el resultado es de un 80% contra un 40% que tienen las lámparas de bombilla. Y esto es un pequeño gráfico que hicimos para ver un resultado sobre un equipo de lámpara incandescente. Una lámpara incandescente no, una lámpara de mercurio halogenado de 175 con domo sobre el equipo pendant de 60 watts de LED a 4 metros y en principio con una lúmenes 12.600 del equipo de mercurio contra 6.500 del pendant. Los gráficos de las líneas ISO muestran el patrón de luz producido en una superficie con una luminaria montada a la altura que hablamos de 4 metros. Los círculos codificados por colores muestran un patrón similar en los dos casos, con la luz más brillante directamente debajo del dispositivo. Y luego se cae a medida que te alejas del centro. En la tabla de LED a la derecha, la superficie de trabajo recibe 15 lúmenes, justo en el centro, cayendo suavemente a través de 10, 5, 2 y 1. Podemos ignorar la línea de 1.
Las dos tablas son muy parecidas combinadas con respecto a la luz utilizable. Y el LED tiene un patrón ligeramente más suave en general. Lo que es notable, lo más importante, es que estos dos patrones similares se logran con solo, en el caso del equipo de LED, 6.500 lúmenes, en comparación con los 12.600 que tiene el equipo de mercurio halogenado. Ahí está la eficiencia. La luminaria de LED solo usa 60 watts, 60.3, contra 198 que consume el equipo de mercurio halogenado. 28% de pérdida entre las luces iniciales de la lámpara y las luces de la luminaria y las luces de la luminaria. La eficacia del equipo de mercurio es de 63.9 lúmenes por watt y la eficacia del equipo de LED es de 107, 108 lúmenes por watt. Es un 70% de diferencia en la eficacia. Esto es lo que hace a la diferencia entre una luz convencional de un equipo de LED. ¿Por qué usar LED? Parte lo vimos en el primer punto, donde el mantenimiento es frecuente, costoso, dificultoso. Los costos de mantenimiento son altos y la mano de obra aplicada no es sencillo de conseguir en este punto. ¿Dónde existe la necesidad de reducir la energía? Energía eficiente con el LED. En áreas que requieren mejor visibilidad, mejor que con CRI de 70, de 80, mejora la etiqueta, las marcaciones del equipo, que las hace más fáciles de leer. En áreas que requieren iluminación instantánea, acá tenemos seguridad y protección. En zonas de altas temperaturas o de bajas temperaturas, los equipos de LED van de más 60 a menos 40 a menos 50. Bueno, acá ya entramos en el tercer punto, que es la selección de la luminaria según el área clasificada. Yo no sé si hasta ahora, si hay preguntas, si hay algo que nos haya podido responder. Gaby. Hola Mario, no, por el momento estamos bien. Bueno, seguimos. La selección de la luminaria según el área clasificada. Esto, empezamos por un ambiente industrial sin área clasificada, en una zona segura, donde siempre estamos hablando de lo que puede ser una refinería, de un área de proceso, de una petroquímica, de una cerealera, en donde hay ambientes sucios, corrosivos, abrasivos, nubes salinas, en una plataforma offshore, se trabajan 24/7, difícil mantenimiento diario. Todo esto se le suma al equipo de área clasificada, a la luminaria para área clasificada, y ya entra la protección por sí del equipo, ¿no? Ambiente viciados por gases, vapores de fluidos, polvos explosivos, pocas horas diarias para realizar mantenimiento. Lo más importante, lo más grueso queda para lo que es las paradas de planta. El personal que entra para este tipo de mantenimiento tiene que ser un personal calificado. No es para cualquier persona que esté dando vuelta por la calle, tiene que ser un personal que esté calificado para poder trabajar en este tipo de áreas de proceso. Las áreas peligrosas, vamos a hacer un repaso de lo que es clasificación o las zonas, repaso de según las temperaturas, como para poder después ver por qué llegamos a la selección de las luminarias. Las áreas peligrosas se clasifican en zonas para facilitar la selección de aparatos eléctricos apropiados, así como el diseño de instalaciones eléctricas adecuadas
La clasificación de zonas refleja la probabilidad que ocurra una atmósfera con riesgo de explosión. La información y las estipulaciones sobre la clasificación de zonas se puede encontrar en la norma IEC 679-10, inciso 1, para áreas clasificadas por gas o en el caso de polvo, inciso 2, en el caso de polvos combustibles. Acá vemos un pequeño cuadro donde tenemos grado de permanencia continua, primaria, secundaria. En grado de permanencia continua, la naturaleza de continua o por largos periodos superior a 1000 horas de presencias en el año, eso nos lleva a clasificarlo como una zona 0 o zona 20, si es para polvos, donde hay una mezcla explosiva, existe en forma continua o permanente, por largos periodos de tiempo. En el caso de grado de permanencia primaria, que puede haber una presencia entre 1000, menos de 1000 y más de 10 horas, esa zona 1 o zona 21 para lo que es polvo, la clasificamos como probable presencia en operación normal, probable presencia de mezcla explosiva en una operación normal. Esto puede ser, comúnmente puede haber en mantenimiento, fugas, avería de equipos, área adyacente a la zona 0 o a la zona 20. De ahí entra en la zona 1. Y grado de permanencia secundaria, menos de 10 horas, esa la calificamos como zona 2 o zona 22. Mezcla explosiva improbable en operación normal. Explosiva existente por periodos de tiempos muy cortos. Las concentraciones se previenen mediante ventilación mecánica y áreas que son adyacentes a la zona 1 y 21. Nivel de protección del equipo y su categoría. El potencial de riesgo máximo debe tenerse en cuenta al clasificar la zona peligrosa y determinar las medidas de protección necesarias. Si no hay un experto en la empresa, se debe acudir a un consejo de una autoridad competente para clasificar las áreas. Generalmente son los ingenieros químicos, los ingenieros de proceso los que pueden clasificar áreas. El equipo utilizado en la zona clasificada definida debe cumplir los requisitos de la categoría de equipo o su nivel de protección del equipo asignado respectivamente. En la tabla que vemos acá, se ilustra una definición general de la clasificación de zonas y la asignación de equipos según su categoría y su nivel de protección del equipo. Vemos que en zona 0 la categoría es 1G y el equipo se va a designar como GA. Zona 1, 2G y el equipo será GB. En el caso del polvo, zona 21, estamos en 2D y el nivel del equipo será DB. A nivel internacional, el nivel de protección del equipo fue introducido en la norma IEC 679 en el año 2007. Otro punto a tener en cuenta es la temperatura. La temperatura de ignición de una atmósfera de gas explosivo o una nube de polvo es la temperatura más baja de una superficie calentada a la que se puede encender una mezcla de aire y sustancia combustible en forma de gas, vapor o polvo en las condiciones especificadas. Los gases y vapores combustibles se clasifican en clases de temperatura según su inflamabilidad.
la máxima temperatura de la superficie del equipo siempre debe ser inferior a la temperatura del gas que está circundando, la temperatura del gas, perdón, o del polvo. Por supuesto, los equipos clasificados en una clase de temperatura más alta, por ejemplo T5, pueden trabajar en temperaturas de T1, T2, T3, T4. Acá vemos un ejemplo típico de un área clasificada, en donde tenemos un camión que está descargando combustible en una estación de servicio. Vemos el tanque del camión y el tanque de la estación de servicio. El interior de los tanques son zona cero, con una presencia constante de gases. Después en la zona de descarga, es una zona 1. Inmediatamente después hay una zona 2. Esto se va a clasificar según, dentro de una gran ecuación, se va a clasificar según la atmósfera, qué tipo de gas, en qué lugar, si hay viento, si no hay viento, si hace más calor, si hace menos calor. Eso todo entra dentro de una gran ecuación que los ingenieros de proceso trabajan y clasifican el área. La marcación. Esto es fundamental. La marcación del equipo en el área que yo quiero meter, en el área que quiero usar. Como repasamos recién, ¿qué tipo de marcación tendríamos? Por ejemplo, acá puse yo dos referencias, una de una luminaria y una de una caja, donde vemos el 2 que corresponde a equipamiento de nivel terrestre, no subterráneo, no para minería. Y vemos que puede ser G para polvos o para gases. Después viene la protección del equipo. ¿Qué tipo de protección tiene? En este caso, por ejemplo, tomé la luminaria, que es una combinación de protecciones, como es la gran mayoría de los equipamientos de Stahl. Son combinaciones de protección. En este caso suma antideflagrancia, seguridad aumentada, seguridad intrínseca, encapsulamiento y la protección del LED, OP y S. Después es para todo tipo de gases, 12, cosa que no lo vimos, les pido disculpas, no vimos la clasificación de los gases, la pasé por alto, la verdad que no me pasó por alto, les pido disculpas. En este caso, 12 estamos hablando de acetileno e hidrógeno, son los gases más volubles y más flagrantes. Y tipo de temperatura, T4, por lo que vimos antes, es hasta 135 grados. Y el grado de protección del equipo, GB, o sea, para zona 1. Lo mismo sucede con la marcación de la caja, de una caja con accionamiento. Esto de corroborar que la placa corresponda con el certificado es esencial. Nosotros acá en la marcación tenemos un número de certificado que uno puede corroborar con el certificado si lo que dice esta marcación es lo que figura en el certificado. Si solo está certificado el equipo para polvos, no se puede usar en gases. Este es un tema que no es un tema menor. El equipo tiene una certificación para polvos, para zona 21 o 22. Eso no implica que ese equipo se pueda usar en gases. Si el equipo de gases está certificado, si el equipo está certificado para gases y para polvos, se puede usar en los dos casos. No se puede hacer retrofit con la luminaria.
se debe mantener la integridad del equipo. Ahora lo vamos a ver en otro slide, este tema. Pero el elemento interno que tenga declarado la luminaria en el certificado es lo que ustedes tienen que recibir. Es lo que figura en la marcación, en el certificado, es lo que ustedes tienen que recibir. Ahora vamos a ver un slide justamente para anotar ese tema. Acá, por ejemplo, yo puse cómo figura el datasheet de nuestros equipamientos, en donde figura los parámetros vistos que estuvimos viendo antes, la solución lumínica, la información completa del fabricante, la clasificación de área, la protección IP, la protección IK, la información eléctrica del equipo, la corriente de arranque, el THD en porcentaje que son los armónicos. Incluso en nuestros casos, nosotros tenemos fecha que se emitió la hoja técnica, porque uno puede tener una hoja técnica con un certificado de hace 10 años, pero el certificado cambió, para bien o para mal, pero cambió. La revisión en STAL se hace en cortos periodos de la información. Incluso este datasheet no tiene la inclusión del equipo nuevo de 50 watts, 22, 44 y 50 watts. Esto, como lo venimos repasando, la información que figura en el certificado es la información que está en la marcación. Ni más ni menos. En el caso de una lámpara fluorescente, de un tubo fluorescente, perdón, mejor dicho, tiene que decir la marca, tiene que decir la potencia, tiene que decir el nombre del balasto. Lo mismo pasa con el LED. Esa información tiene que ser completa. Nosotros, por ejemplo, acá tomé lo que figura en la luminaria lineal de zona 1, en donde figuran la cantidad de LED que tiene cada equipo, el largo, la potencia, el tipo de driver y las temperaturas. Si en el caso hipotético que nosotros tomásemos un equipo que usaba tubos fluorescentes y le queremos poner tubos de LED para hacerlo funcionar en una zona 1 o en una zona 2, tiene que figurar la información en el certificado de qué tubos estamos usando para ese equipo. O sea, la extensión, quizás es muy fácil interpretar que más de uno ya no habría ningún problema. Está hablando de un equipo de tubo LED que tiene menor consumo, menor corriente, menor temperatura, no tendríamos ningún problema. En eso estamos de acuerdo, es lo que sucedería sin ningún problema, pero debe figurar en el certificado. Es una condición sine qua non. Tiene que figurar en el certificado qué tubo se puede poner en ese equipo como retrofit. Si no figura, no sabemos lo que estamos poniendo y no sabemos si cumple con la protección del equipo. Es como que perdemos la certificación del equipo si ponemos algo que no está explícito en la certificación. Lo mismo sucede tanto con las luminarias, con las cajas, con los tomas, con todo elemento que va en área clasificada. Si no está especificado en el certificado qué elemento se pone dentro de una caja, uno puede poner una caja, no sé, un variador de velocidad que sube la temperatura de la superficie de la caja, si bien estamos hablando que quizás se puede sobredimensionar la caja, pero si no figura en el certificado, no es válido.
Y esto de la selección de luminarias según el área nos lleva a ver qué es, qué porcentaje en el común hay en el mundo, qué se utiliza. Si nosotros vemos por el lado de las normas americanas, el 95% está clasificado como clase 1 división 2 o clase 2 división 2. Más del 95%, que sería un equipo de zona 2. Y solamente un 5% lo que es clase 1 división 1. En el caso de las normas europeas o en el caso de clasificar bajo norma europea, acá entra zona 0, que la hay, esto en clase división bajo la norma americana, zona 0 y zona 1 entran dentro de clase 1 división 1. Si nosotros clasificamos el área bajo norma europea, menos del 2% es lo que es zona 0, un 48% puede ser zona 1 y un 50% es zona 2. Este tema lo pongo lo charlo con ustedes porque no es un tema menor en la elección de las luminarias, en este caso particular que estamos charlando, el ver qué clasificación tiene el área. Si nos encontramos en un cambio de luminarias de una petroquímica, de una refinería que ya tienen instaladas las luminarias, quizás no es tan fácil sacarlos de la clasificación o del viejo pensamiento de hacer todo bajo norma americana o llevar todo como zona 1, ¿no? A pesar de que si está la clasificación, es muy probable que el 60% lo tengan como zona 2. Pero en esto quizás no es un tema menor. En una obra nueva, al hacer la clasificación y encontrarse con este tema de ser más del 50, más del 60% del área como zona 2, la elección de un equipo de zona 2, no en 10 luminarias, sino en 100 o en 1000 luminarias, es un 40 o un 50% más barato que un equipo de zona 1. Entonces, no es solamente la elección del producto eficiente, sino también el ahorro económico. Que esto no solamente pasa con las luminarias, sino también con las cajas, con los control stations, con los tomas, con todo el equipamiento. Y ese es uno de los puntos altos que tiene Stahl, en el cual tiene equipamiento para zona 2 y equipamiento para zona 1. Es el diferencial nuestro, en el cual nosotros, en la solución integral que pretende Stahl dar al usuario, podemos distinguir si el equipamiento es para zona 2 y el equipamiento es para zona 1. Es un tema que el usuario, el cliente lo ve en el valor, en lo que se ahorra. Yo acá quise establecer zona 2, qué tipo de luminarias tenemos. Tenemos luminarias que pueden ser lineales, pueden ser colgantes, pueden ser proyectores. Zona 2, 21, 22. La lineal, generalmente lo que es iluminación puntual, que nosotros con los equipos que tenemos ahora en zona 2 podemos llegar casi a 8000 lúmenes. El de 22 watts llega a 3600, 3400 lúmenes. El de 44 llega a 6400, 6600. Es un equipo ideal para estar a una altura máxima de 3 metros y medio, iluminación localizada para áreas de proceso. El punto fuerte, obviamente, bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando repasemos el equipamiento que disponemos. Después, como un low profile, un equipo de 4 o 5 metros, tenemos el colgante. Es un equipo también llega a 8000 lúmenes,
es ideal para una iluminación general. Y después ya, para pasar, perdón, alturas superiores a los 15 metros, ya podemos contar con el proyector, tanto para, insisto, zona 1, zona 2, proyector 120 watts, 220 watts. En el caso de zona 1, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la iluminación lineal, el mismo uso que le podemos dar en zona 2, se lo podemos dar en zona 1. El mismo tipo de potencia. En el caso del equipo colgante de zona 1, lo vimos en uno de los primeros slides, que tiene la posibilidad de 20, 40, 60, 80 watts. Ahí uno puede jugar según la necesidad. Pero el de 80 watts llega casi a 9000 lúmenes. El lineal de zona 1 está casi llegando a 8000 lúmenes. O sea, ahí uno puede jugar y ver qué es lo que mejor puede usar, no solamente por la clasificación, sino por el ambiente del área donde lo va a utilizar. También tenemos iluminación para salidas de emergencia, que bueno, después también lo vamos a repasar en el tipo de material. Pero la selección de la luminaria, básicamente, tiene que ver con, repasando lo que estuvimos viendo, tiene que ver con qué tipo de luminaria, cómo marcamos, qué marcación tiene la luminaria. Y de ahí vemos qué es lo que utilizamos. ¿Cómo lo utilizamos? ¿En zona 2 o en zona 1? ¿Tenemos solución en zona 2? Tenemos solución en zona 2. ¿Tengo zona 1? Uso equipos de zona 1. Uno puede jugar, en el buen sentido de la palabra, con el uso de los equipamientos de STAL, tanto para zona 2 como para zona 1. Bueno, ahora vamos a mostrar un poco la solución. Le pido disculpas que me estoy extendiendo un poco en el tiempo. No traté de hacerlo lo más rápido posible, pero esto habíamos hablado de 45 y en realidad vamos a estar un poquitito más. No falta mucho más, es el último punto de lo que habíamos marcado en el sumario, que son nuestras soluciones. Nosotros acá mostramos las soluciones que tenemos: lineal, colgante, proyectores, lámparas de mano, equipos para salidas de emergencia. Insisto, zona 1 y zona 2. Vamos fuerte con los equipos lineales. Los equipos lineales que tenemos, que tienen un CRI mayor a 80, el difusor es removible. Ahora después vamos a ver una foto por dentro del equipo. 22, 44 watts. Ya estos pasan a tener también 50 watts. Grado de protección IP66, 67. El 67, muchos me preguntan qué tiene que ver, por qué el 66 o 67. Depende del prensacable que utilicen. Depende, si es un prensacable que mantiene el IP67, todo termina siendo IP67. Ahora, si el prensacable no tiene la arandela de nylon, no tiene protección, pasa a ser IP66. Todos los equipos, igualmente los repasamos, en todos los casos son IK10. Son resistencia mecánica alta, en todos los casos. Ustedes, el equipo, más de uno que me conoce, sabe que llevo el equipo y lo probamos en el lugar, nos sentamos arriba, nos paramos arriba, para mostrar lo resistente que son estos equipos. Son todos de resina de poliéster con reforzado con fibra de vidrio. Todo el sello, la junta de espuma de silicona en la tapa para la lámpara. Eso que le da la protección IP66-67. El cierre es el cierre centralizado con una llave tubo tamaño 13. Ni más ni menos que eso. Algo que en muchos casos me lo han consultado, el tema de la seguridad fotobiológica y el comportamiento eléctrico del driver. Si bien en el comportamiento eléctrico
En el datasheet de las luminarias lineales se muestra el THZ porcentual, que creo que está en menos de un 5%, en el caso del corto, y en el largo está en menos de un 7%. Estamos hablando de una corriente muy, pero muy baja. Igualmente hay un filtro en el driver. El primer tema, seguridad fotobiológica. Todas las luminarias se prueban de acuerdo a la norma 62471. Nuestros equipos, la mayoría, solamente hay un solo equipo que no es así, son de riesgo 1. Riesgo 1, estamos hablando de riesgo en seguridad fotobiológica, es 0, 1, 2, 3. El 0 es exento de riesgo, el 1 estamos hablando que una luminaria que presenta un riesgo 1 para la piel o el ojo para exposiciones superiores a 3 horas de emisión actinita ultravioleta o 300 segundos de radiación ultravioleta. A ver, 2.7, 3 horas de exposición, o sea, significaría de mirar la luminaria 3 horas seguidas para tener un riesgo. Después hablamos de riesgo 2, que es un poco más un riesgo moderado, que baja la cantidad de horas, y riesgo 3, que es un riesgo importante. Solamente en la versión de haz estrecho del proyector, el riesgo es 2, en nuestro caso, pero solamente en el gas estrecho. El comportamiento eléctrico, como se lo estaba diciendo, no solamente lo que emite la luminaria, sino el driver cuenta con filtro para los EMI. Me dirán qué son los EMI. Interferencia electromagnética. El filtro protegerá todo el sistema contra interferencias electromagnéticas molestas, perturbación de radio electrónica sensible, medidores electrónicos, y además se ocupará de los armónicos totales y de la limitación de la potencia reactiva. Hacia adentro y hacia afuera limita, en el caso de los equipos lineales. Este es el equipo de zona 1, el equipo nuevo que tiene certificación ISEX y certificación ATE para uso en Europa. Ya tiene un L90, esto implica que pasadas las 100.000 horas, el 90% de las ópticas van a seguir funcionando, a temperatura ambiente estamos hablando, entonces, perdón, a temperatura ambiente y en máximo de 60 grados centígrados. Todos los equipos zona 1, zona 2, vienen con switch de corte. Al abrir el equipo se switchea y se corta la tensión adentro. El cableado de paso en ambos lados, o sea, el equipo, uno puede hacer el cableado pasante dentro del equipo. Puede entrar con la alimentación, que puede ser trifásica, entrar y salir del equipo. El equipo, después vamos a ver una foto interna, está preparado cableado, y uno en una línea puede poner tranquilamente, hablando de consumos de 0.5 amperes por equipo, con cable de 4 milímetros, estamos hablando, no sé, 50 equipos mínimos en una línea. La temperatura de color, perdón, de LED se pueden pedir con luz cálida de 4000 grados Kelvin, de 5000 y de 6500. Nosotros trabajamos con stock con una luz de 5000 grados Kelvin. Este equipo sin el difusor tiene un flujo luminoso de 3300 y 6400 lúmenes y una eficiencia de 116 y 145. Este equipo, el 6002/4, es el equipo nuevo, el anterior era 6002/2, en donde la óptica era de menor eficiencia que la actual.
lo que hizo Stahl no es subir el consumo, lo que hizo fue bajar el consumo eléctrico para mantener la punta angular de este tipo, de este sistema de iluminación de LED, de bajar consumos eléctricos. Bajó el consumo y se mantuvo o se subió un poquitito el flujo luminoso del equipo. Tiene difusor extraíble, es extraíble, es una media caña muy flexible. Ustedes, que me conocen, siempre lo vemos, lo damos vuelta, lo retorcijamos y esto no se rompe. Y el equipo en las salidas puede ser con salidas métrica 20, con placa metálica, o métrica 25, con placa plástica. Nosotros, en la mayoría de los equipos de zona 1, vienen con los tapones y con los conectores, con los prensacables. Este es el nuevo diseño del equipo. Acá ven el interruptor de corte, el cableado, las 3 fases entran y salen las 3 fases. Simple. El driver, la protección del LED, no mucho más historia que esta. El equipo de zona 2 también es la misma envolvente, la misma característica IK10, IP6667, también la misma cantidad de vida útil, 100.000 horas, también con switch de corte. Lo único que cambia en esto es el tipo de driver, que es un driver NA para zona 2, la protección NA, y el resto es exactamente lo mismo. Sí tiene un poco más de flujo luminoso, 3.400 y 6.800. Ahora contamos con el equipo de 50 watts, que llega casi, supera los 8.000 lúmenes. También nosotros venimos trabajando con la temperatura de color de 5.700 grados Kelvin, pero también estos equipos ya vienen preparados para 4.000, 5.000 y 6.500 grados Kelvin. Tiene lo mismo que el equipo de zona 1, la misma envolvente, el mismo tipo de protección mecánica, solamente cambia el método de protección del equipo. Zona 2 para gases, zona 21-22 para polvo. Acá el equipo visto abierto, ¿no? Igualmente acá faltan muchas cosas que anunciamos que ya vienen con el equipo, como es el switch, el cableado interno, pero es la misma carcasa, cambia el sistema de LED y cambia el drive. En lineal, seguimos con los equipos lineales, también tenemos equipos de solución para emergencia, para zona 1 y para zona 2, con las mismas potencias, con los mismos flujos luminosos. Exactamente igual que los equipos normales de zona 1 y zona 2, pero con equipo de emergencia. Nosotros acá también tenemos la misma cantidad de vida útil, todos vienen con switch de corte. Trabajamos por ahora 5.700, pero ya los equipos van a venir con 5.000 grados Kelvin y se pueden pedir con una luz cálida de 4.000 o de 6.500. El flujo luminoso es exactamente el mismo para zona 1 como el equipo de zona 2. El equipo de emergencia de zona 2 es el mismo equipo, el flujo luminoso que el equipo de zona 2 normal. En este caso el cableado también es el cableado pasante, las 3 fases más neutro más tierra, más la fase extra para indicar la presencia de fase. Este equipo tiene una batería que puede llegar a 3 horas y la potencia lumínica baja un 30%.
perdón, está un 30% del flujo nominal, o sea, si es 3.150, el 30% está por 3 horas. Y si lo llegan a tabular al máximo, que es un 60% de los 3.150 lúmenes, estará 1 hora y media trabajando. Estos equipos tienen una prueba funcional por semana, ya está tabulado. Y lo mismo que es de zona 1 es para zona 2. Los colgantes. Estos equipos vimos el datasheet en otros slides anteriores para repasar un poquitito el tema de potencia lumínica, la prestación lumínica del equipo. Son chip on board. Estos equipos se pueden pedir con distintos tipos de haces. Se puede haz ancho, haz medio, haz estrecho. Nosotros generalmente lo trabajamos en haz ancho. Es sumamente liviano, es muy fácil de montar. Tiene por afuera una caja de distribución, una caja de seguridad aumentada. Entonces uno no ingresa al equipo, directamente trabaja afuera del equipo, de donde está el driver. Y lo importante de este equipo es que en 80 watts casi llega a 9.000 lúmenes. Se tiene una eficiencia alta. Son 20, 40, 60, 80 watts. Un tema quizás que no había hablado en los equipos lineales, pero lo veo acá y lo menciono. La tensión de trabajo. Este equipo de 120 a 177 en alterna. En el caso del lineal, y lo menciono, disculpen que no lo mencioné antes, el equipo lineal trabaja con tensiones de 100 a 250, pero trabaja en alterna o en continua. Puede trabajar en alterna o en continua el mismo equipo. Esto, nosotros tuvimos ahí, con esa virtud del equipo, tuvimos posibilidades de entrar en distintos usuarios que consumen corriente continua para lo que es equipamiento de emergencia. Entonces el equipo es ideal para eso. No tiene que conmutar, hacer una línea aparte, sino con la misma línea en el tablero se conmuta y se pasa continua con las baterías y el equipo sigue trabajando sin ningún tipo de problema. En el caso, volvemos con este tema del colgante, fácil de montaje, es sobre techo, en pared o con cáncamo colgado. El equipo ya viene con reja de protección y ya viene con el soporte de fijación. Lo mismo sucede con el equipo de zona 2. El equipo de zona 2 colgante también tiene una tensión de trabajo de 100 a 277 volts de alterna. La versión que tenemos es de 8.000, perdón, no bien digo, 8.000 lúmenes, 80 watts, 5.700 grados Kelvin la temperatura de color. Y este tiene un CRI superior a 75, entre 75 y 80. El colgante anterior de zona 1 es superior a 80. Pero este equipo, por ser de zona 2, el punto alto que tiene es el precio que tiene. Todo el equipo es de aluminio, fundición de aluminio, resistente al agua salada, con una terminación de pintura plástica, como son la gran mayoría de los equipos de fundición que tiene SPAC. Esta es una visión un poco de cómo es el equipo, el tema de la disipación de temperatura, que lo vimos antes, pero es interesante ver cómo disipa este equipo. Y muy sencillo.
todos los equipos de STAL, de iluminación, todos tienen la posibilidad de trabajar con protocolo DALI. Tanto los lineales, como los colgantes, como los proyectores. En todos los casos aceptan el protocolo DALI, como este equipo también. Bueno, llegamos a lo que es proyectores. Nuestros proyectores son equipos grandes, como les mostré en fotos anteriores, la disipación del equipo es fundamental para llegar a tener una vida útil de 100.000 horas. Básicamente en 120 watts y en 210 watts, si no tiene una buena disipación, no puede llegar a tener 100.000 horas de vida útil. En esto, los equipos, las ópticas vienen haz ancho, haz medio, haz estrecho, según la necesidad del usuario. Tenemos esas tres posibilidades. La envolvente del equipo es chapa de acero de 1.4 con terminación en pintura plástica. Y existe una segunda opción de chapa de acero inoxidable 316 con doble capa de pintura plástica, que es, le dicen offshore coating. Justamente es para lo que es plataforma offshore. Ese equipo está diseñado para lo que es plataformas offshore o plantas químicas que tengan un ambiente muy abrasivo. Todos los equipos, tanto de 120 watts como de 210 watts, vienen con el soporte de montaje y con el prensacables. Acá vemos fotos del equipo de zona 1, en el cual es sencillo de ver la protección, la disipación y los drivers que están dentro de esa envolvente antideflagrante. Lo mismo pasa con el equipo de zona 2. Estamos hablando de 120 watts, 210 watts. El de 120 tiene 12.500 lúmenes. Es algo similar a una lámpara de 400, lo que sería una lámpara de 400 watts. Y la de 210 ya pasa a 21, 22.000 lúmenes. Punto saliente es la envolvente, chapa de acero con pintura plástica, robusto, con mucha disipación, 100.000 horas de vida útil. Equipos donde uno lo instala, se olvida. No tiene que volver a subir, volver a sacarlo para darle mantenimiento. Disipación es exactamente igual que el equipo de zona 1, cambia la protección del driver y cambia la protección del LED. Es exactamente la misma construcción, la misma envolvente. Después tenemos soluciones de mano. Yo en esto lo incluí porque esta solución no solamente sirve para zonas confinadas, tuberías, para accesos donde es muy difícil entrar con luminarias con tensión normal, ¿no? Estas luminarias trabajan con 12, 24, 48, 100 volts de continua. Uno puede elegir la tensión que necesita para trabajar con esta luminaria y entrega, en 4 tamaños que tiene el equipamiento, entrega 1200 lúmenes en 24 volts. Es como un tubo fluorescente de 36. La verdad, para trabajar en zonas confinadas, abajo de equipamiento, abajo de compresores, para los mecánicos, estos equipos en el modelo 1, el tamaño 1, viene con unos accesorios de montaje que se imantan a superficies metálicas y la luminaria se puede eclipsar. Entonces uno se libera y puede trabajar con iluminación, con una muy buena iluminación, en una zona 1, no tiene que llevar baterías, no tiene que llevar elementos que no están certificados o no tienen certificado para entrar en áreas clasificadas, como adentro de un tanque, en fin. Tiene un IK alto, es IK 10,
un IP68. Este equipo uno puede ver los videos de estas luminarias en YouTube. La gente de Stahl muestra cómo tienen estas luminarias en una pileta. Larga vida útil, 100.000 horas de vida útil. El flujo, como les dije, en el tamaño 1, el primero, ya empieza con 1200 y va hasta 6.000, casi 6.000 lúmenes de flujo luminoso. 4 versiones, 15, 25, 35, 48 watts. Esta luminaria no solamente es de mano, también uno puede trabajar en pasarelas de forma momentánea. Se pueden eclipsar en pasarelas, se pueden eclipsar en túneles como una iluminación no permanente. Los tipos, el cable ya viene inyectado dentro de la luminaria y uno puede elegir el cable, el tipo de cable según el uso que le va a dar a la luminaria. Tiene resistencia a hidrocarburos, tiene resistencia o para uso en minería, tiene cable resistente para uso en plataforma offshore. Ustedes pueden elegir el tipo de cable según el funcionamiento que va a tener la luminaria. Y por último vemos la solución de equipos de salida de emergencia. Estos equipos que pueden ser directos, tensión de trabajo directo entre 100 y 240 alterna o continua, también vienen con equipo de emergencia. Pueden ser directos a tensión normal o con equipo de emergencia. Perdón. La particularidad que tienen estos equipos es que tiene una potencia lumínica que llega a 700 lúmenes. Estos equipos, como señal de salida de emergencia, uno lo puede ver a 30 metros, que justamente es lo que necesita, ¿no? Ver en una planta de procesos, donde hay gases, donde hay poca iluminación, ver las salidas, marcadas las salidas. Estos equipos justamente es para ese uso. Son para zona 1, trabajan de menos 40 a más 60 grados, y, insisto, 700 lúmenes en 10 watts, o menos de 10 watts. Sí, 10 watts de consumo. La forma de montaje es la que se le ocurra. Viene de distintas formas y con distintos accesorios de montaje. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si le plantearon preguntas a Gaby o quedó alguna duda pendiente. O necesitan hacer alguna cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes a toda la audiencia. Si alguna cuestión la hemos, o por lo menos la he respondido, pero bueno, si hay cuestiones sigan escribiendo, se las leemos a Mario. A ver, muy interesante la presentación. Acá José pregunta, Mario, no sé si por ahí está bien orientada la consulta, pero pregunta, dame un segundo, dice si una luminaria zona 2 es lo mismo que IP54. No creo que tenga relación, pero no sé si querés aclarar eso. O sea, la protección, el IP es la protección que tiene para el líquido y para el polvo. Después, esa luminaria puede ser IP54, puede ser IP65, 66, 67. Ese es el grado de protección de la luminaria para líquidos, líquidos y polvos, y se le suma el IK10, que es la protección mecánica. Pero esa luminaria, para instalarla en un área clasificada, tiene que tener un certificado de protección para estar dentro de un área clasificada. Que ahí se verá qué nivel de protección que tiene, si puede ser para zona 2, 21, 22 en el caso de polvos, o zona 1. Pero el método de protección para área clasificada no es lo mismo que la protección IP, es otra cosa.
Bien, Mario. A ver, tenemos alguna cuestión más. ¿Las tensiones de trabajo son seleccionables o son multitensión? No, son multitensión ya por default de los drivers. Mario, no sé si me escuchás. Pregunta el señor Pablo Mancuso, ¿qué soluciones se presentan en el área naval, donde se presentan grandes variaciones de tensión y frecuencia? Bueno, pregunta un poco más si Frecuencia. tenemos algún un abanico para ese tipo de solución. Sí, hay solución hay luminarias para uso naval. En realidad, la solución que tenemos son luminarias de chapa de acero, que son lineales. Tienen la misma potencia lumínica de las que estuvimos viendo para zona 2 y zona 1, pero son de acero inoxidable. No, Bien, está más sí, orientada la consulta por ahí, Mario, a que en dicha zona por ahí hay hay grandes variaciones, digamos, de tensión y frecuencia. Pero bueno, eso la como por ahí en un tensión, principio aclaraste, digamos, que los equipos son multitensión y que los drivers también permiten, digamos, poseen un dispositivo, digamos, de rectificación, digamos, de onda, donde no deforma la onda senoidal y bueno, y tiene protección contra efectos semi. Entonces, bueno, eso pasa mucho por el driver del equipo y que son aptos para ese tipo de zona, ¿no? Donde la variación sí, eléctrica no es frecuente, ¿no? y todos los equipos de iluminación de STAL son 50/60 Hz, en todos los casos. Bien, acá el señor Tolaba pregunta si, bueno, claro, físicamente una luminaria para zona 2, ¿qué diferencia tendría con respecto a una luminaria IP54? Por ejemplo, una de zona 1 tiene un envolvente antidefragante y una de zona 2, ¿qué tendría? Lo que pasa que, bueno, a ver, a ver, vamos a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, si este señor está viendo o se imagina una luminaria Pacific, las luminarias estancas Pacific, en el cual uno externamente ve que son de plástico y hasta ahí, si no las tocó, si no las apretó, son de plástico. ¿Qué diferencia tiene con una luminaria de zona 2? Bueno, la luminaria de zona 2 de STAL, el IK, la protección mecánica de la envolvente, es IK10. El IK de la luminaria de Pacific, de la línea Pacific, debe ser IK5, IK6. Entonces, si uno a una luminaria Pacific agarra un martillo y le pega en el centro de la luminaria, es muy probable que se parta. La luminaria testal, si le pega con un martillo, va a rebotar el martillo. Eso como protección mecánica. Entonces uno lo ve. El plástico, sí, los dos son pareces plástico. Una es plástico, capaz que tiene algo de poliéster, la de Stal es poliéster reforzado con fibra de vidrio. Es otra protección mecánica. Después, internamente, ¿qué hace que sea diferente respecto de la otra? Está certificada. Certificada, por ejemplo, los elementos que generan chispas, como puede ser el LED, como puede ser el driver o los bornes. Todo ese elemento está certificado por un ente que lo certifica. Un caso muy común en minería. En minería no solamente a veces usan equipamiento pesado por la robustez, sino usan productos que estén certificados. Por ende, a veces utilizan material que es para área clasificada, no porque ellos tengan un problema, salvo que sea gas griso, no porque tengan un problema de ambientes donde hay fuga de gases y son explosivos, potencialmente explosivos, sino que necesitan que el material que se instale esté certificado. Entonces, con esto quiero redondearlo de que uno puede decir, una luminaria Pacific es probable que tenga la certificación de grado de IP, pero seguramente no tiene las otras pruebas de laboratorio que sí tiene la luminaria de zona 2 o la luminaria de zona 1, que puede ser seguridad aumentada, puede ser antidesflagrante, puede ser protección N,
puede, puede estar encapsulado, en fin, puede tener un montón de métodos de protección, pero están certificados por algún ente que certifica que eso cumple con la norma y se puede instalar en zona 1 o en zona 2. Bien, Mario, pregunta Ezequiel Pérez, ¿qué diferencia tienen los fabricantes nacionales y con respecto a las competencias internacionales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un fabricante local y uno internacional? A ver, quizás alguna gente que me conoce saben que yo tuve una experiencia, 18 años trabajando en una empresa nacional del rubro. El, el producto nacional, en el mejor de los casos, son productos que se certifican en un ente nacional, que es el INTI, y lo certifica bajo la norma IS, que es la norma que se utiliza en el país. A nivel de producto, el producto europeo o el producto americano tienen certificaciones en todos los equipamientos. Acá en el país, no todos tienen las certificaciones que corresponden. Igualmente es un tema que no soy yo quien debe decir estas cosas, porque cada fabricante seguramente tiene sus certificados, y capaz que estoy hablando algo que desconozco, pero a ver, a nivel internacional, yo lo que sí sé es que el producto de Stahl, el certificado que tiene el producto, llámese una luminaria, una caja, un gabinete con protecciones, el certificado, el número de certificado, va a Google, pone ese número de certificado y del otro lado va a aparecer el certificado ISEX. Entonces uno sabe que el ente que certificó bajo ISEX esa luminaria o ese producto de Stahl, uno puede corroborar que lo que dice el certificado del ente es lo mismo del certificado que uno tiene en mano que viene con el producto. Entonces uno está tranquilo de que compró lo que pidió. Eso con todos los productos de Stahl o europeos o americanos sucede eso. Creo yo, ¿no? Que por lo menos Stahl es lo que sucede. Bien, Mario pregunta, esto quizás yo no lo sé, o deberíamos averiguarlo, pero preguntan si, para que, le acabo de perder la pregunta, si están certificados para gas Grisú. Hay productos que sí y hay otros productos que no. Como les comenté en la normativa, lo primero que tiene que aparecer en el certificado o en la placa del material es que sea uno, que sea para uso subterráneo. El producto que es para gas Grisú generalmente es un producto muy robusto. Generalmente son protecciones en fundición de hierro y en el mejor de los casos puede ser fundición de aluminio, pero son muy, muy robustos. Generalmente yo he visto en minería en Río Turbio que para uso de señales débiles usan quizás cajas de seguridad aumentada, suction box, algún control station que puede ser de poliéster, lo pueden llegar a poner. Pero el grueso de la instalación para presencia de gas Grisú generalmente son con protecciones muy robustas y Stahl no tiene mucho de ese tipo de protección. Casi muy poco tiene. Bien, Mario, por el momento no leo ninguna otra pregunta más. Si alguno está a tiempo y quiere consultar, los leemos.
Mario, te leo una consulta. Dice, buenas tardes, con respecto a la protección interna de los equipos, ¿en qué caso actúa sobre tensión y baja tensión? ¿Y cómo se repone? ¿Son de reposición manual o directamente se debe cambiar? A ver, sobretensión o problemas externos en el equipo no tiene filtros para eso. El equipo tiene una amplio voltaje de 100 a 277, en el caso de zona 1 en continuo o en alterno, pero el filtro sobre sobrevoltaje no lo tiene. En esto, en las instalaciones que hagan estos equipos lineales o de colgar o los proyectores, es recomendable poner filtros, ¿no?, de sobretensión o sobrecorriente, que pueden venir por descargas atmosféricas u otro tipo de problema. Es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el gasto que uno hace en una instalación con este tipo de luminarias, si bien estamos hablando que el costo es igual o en algunos casos inferior con lámparas convencionales, el uso de equipos de LED, la compra, la instalación de una protección por sobretensión o por problemas atmosféricos es ínfima respecto del gasto que uno lleva adelante con este tipo de luminarias. Claro, Mario Ulises pregunta que, bueno, te repregunta, dice que internamente hablaste de una protección interna, a esa protección se refiere. Estamos hablando de Estará, filtros electromagnéticos, que es sobre armónicos, no sobre tensión. En el caso de los equipos lineales. Son protección, la protección ENI contra los ENI, los electromagnéticos, pero no sobre tensión o sobre corriente. Y no son manuales ni automáticos, es automático. Pero, insisto, solamente estamos hablando de los armónicos, no de otro tipo de protección. bien, excelente, te agradece Ulises. Bueno, no leo alguna consulta, por el momento no hay nada más. Si alguien quiere comentar algo más, estamos a tiempo. Ezequiel, sí, hay información. Bueno, Ezequiel pregunta de qué tipo de THD tienen los equipos, lo de distorsión. Sí, no están puntualmente en el datasheet de las luminarias, pero sí se encuentra en un datasheet, digamos, del driver, que eso se solicita. Así que cuando termine la charla, Mario, vas a recibir nuestro correo y bueno, en base a eso te enviaremos la información puntual. Sí, sí, pero en el caso de los lineales es menos de un 5%, y estamos hablando del total, ¿no? Si habla de la tercera, la quinta, séptima agónico, termina siendo nada. Es muy, muy, muy bajo. O sea, si la pregunta es, ¿hay que tomar algún tipo de protección en el cable neutro por el tema de la verdad? No. Pero igualmente vale y la información está. Así que pasanos un correo que te la respondemos. Bien, tenemos una consulta, preguntan si las mediciones con aparatos de medición antiguos se ven afectadas. No entendí mucho la pregunta, ¿quiere volver a explayarla, señor? Yo presumo que debe ser lo siguiente, Gabriel. A ver, para medir el flujo luminoso de las luminarias del LED respecto el flujo luminoso que se medía con las luminarias de lámparas convencionales es totalmente diferente. O sea, si usted tenía un equipo, un luxómetro para medir lámparas convencionales, no sirve para medir lámparas equipamiento de LED. Tienen que cambiar. Bien, preguntan, ¿no existen equipos de alta potencia con temperatura de trabajo de hasta 60 grados? Por ejemplo, proyectores. Los proyectores se llega hasta 60 grados. Se llega hasta 60 grados. No más que eso. Porque el tema de la disipación de la temperatura
es el problema fundamental. La vida útil del LED no responde a eso. Pero sí se llega hasta 60. De hecho, venimos trabajando, un compañero nuestro viene trabajando en esa provisión para una cerealera que justamente es donde en las celdas, en las pasarelas de las celdas, es donde la temperatura es muy fuerte en verano y los equipos se cocinan. Cuando más compactos son, más cerrados, más se cocina el driver con la óptica. Bueno, en eso, ahí nosotros, como ven, es un equipo amplio, que tiene muy buena disipación, por datasheet, por información, llega hasta 60 grados. Vamos a probarlo a ver hasta dónde llega el equipo. Prueba y error, será. Ok, excelente. Sí, Oscar pregunta, dice que la presentación se habla de hasta 50 grados, pero bueno, puede ser un error de tipeo. Sí, puede ser. El señor Jorge pregunta qué tipo de luxómetro se debe utilizar si los convencionales no sirven. Ahí la verdad no sé, no le podía dar precisión de marcas. Se me ocurre Fluke, pero hay otros más que quizás son un poco más económicos, pero sí sé que el luxómetro que uno tenía para medir lámparas convencionales no sirve para medir lámparas de LED. No es que no sirva, sino que la información no es exacta, no es precisa. Bien, Mario, también hubo varias consultas que, bueno, yo las he respondido, digamos, a medida, pero bueno, es algo muy frecuente. Preguntan si los equipos LED, en caso de que se queme, se puede cambiar o directamente se debe cambiar el equipo. O digamos, si hay algún repuesto determinado, el cual yo mencioné que pasa mucho por el driver, pero bueno, es una Tal consulta cual, frecuente, ¿no? tal cual, Gabriel, lo que vos mencionás. Es si se llega a quemar el equipo, el fusible es el driver. Y Claro, el driver obviamente se puede cambiar. claro, sí, el driver es uno de los componentes, digamos, activos dentro de una luminaria que por su construcción electrónica pueden llegar a sufrir, digamos, algún daño y es la tasa de falla más grande que puede llegar en luminarias. Pero generalmente no hemos tenido consideración y de hecho Stal tampoco lo menciona mucho, el tema de la venta de los LED. Generalmente No, pasa, como dice Mario, es un fusible, digamos, electrónico de alguna manera el driver que permite que el LED no se queme, ¿no? sí, yo no he visto en ningún equipo cambio de LED. Que nosotros tenemos todo desmenuzado para hacer el cambio de los componentes en el caso que lo precise el usuario que lo pida. Pero la verdad, hasta ahora no ha pasado. Y en la misma hoja de datos también, en la misma hoja de datos de cada equipo viene el desglose de los accesorios de cambio, que puede ser el louver, puede ser el driver, puede ser el switch de corte, la placa de LED no viene enumerada, pero se puede cambiar también, se cambia totalmente la placa. Pero realmente el fusible termina siendo el driver. Bien, Mario, por el momento no hay más preguntas. ¿Quieren escribir algo más? Bueno, Mario, no hay más consultas, hay agradecimientos. Bueno, muy buen taller, nos dice Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, no sé, Mario, ¿querés hacer un cierre? Bien, no, les agradezco que se hayan quedado tanto tiempo. Les pido disculpas por la extensión en el tiempo y muchísimas gracias por el tiempo que nos dan para poder charlar sobre algo conocemos y sobre los equipos que nosotros disponemos. El equipo nuestro que pertenece a CPI, como bien saben, es representante de Omro, representante de Mike Mueller. Omro y Mike Mueller también tienen webinar en la página web de la empresa, ustedes pueden ver, pueden anotarse y pueden participar de los webinars que hay. Nuestros webinars ya dimos con este estrés
dimos el de aisladores de electrónica, que es aislador de barreras y remotas IO. Gabriel dio el de monitoreo de puesta a tierra, y este que dimos hoy, los tres están disponibles en la web para verlos en YouTube, en la plataforma de YouTube, pueden repetirlo y verlos, y en el caso particular que ustedes necesiten consultar sobre algo que les quedó pendiente, sobre alguna solución, cuenten con nosotros, seguimos trabajando desde nuestras casas, pero estamos trabajando. Les vuelvo a agradecer y bueno, quedo totalmente a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, César, muchísimas gracias a Alejandro y a Mauro, al equipo completo, por la asistencia, y bueno, un abrazo grande para todos y ojalá Dios quiera que esto pase pronto, así lo podemos visitar en persona. Excelente, bueno, Mario, solamente acá Luis Filippelli nos hace un aporte de una buena experiencia que tuvo YPF con un equipo Amproof, el M200 LED, que utilizan como luxómetro, bueno. así que bueno, Luis nos da su aporte como usuario. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Es un equipo que es la segunda línea de Fluke, que es mucho más económica, Amproof, y es un muy buen equipo. Es muy buen dato, Luis. Bueno, los dejo para que vayan a comer. Muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo.